primero quisiera que nos familiarizásemos con los términos abnegación y liberación, ¿eh? Porque a nosotros nos suenan como a dos cosas antitéticas, ¿eh? A ver, como si una cosa y la otra pues no se conjugasen. Liberación es lo contrario de abnegación, ¿no? A ver, yo quiero ser libre, eso es exactamente lo contrario a abnegarse y a sacrificarse. Bueno, pues vais a ver que precisamente un poco la tesis de última es la contraria, ¿no? Partimos, a la hora de hablar de qué es la abnegación y qué es la liberación, partimos de que tenemos el hombre, el ser humano tiene una dignidad creado a imagen y semejanza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos una dignidad, hemos sido creados, ¿no?, por Dios y para Dios, hemos sido creados para ser verdaderamente libres, hemos sido creados para la libertad de los hijos de Dios, para vivir en la libertad de los hijos de Dios, dice San Pablo, ¿no? Pero ha existido una herida muy seria. Entonces, claro, cuando uno hace un análisis de la realidad sin tener en cuenta la herida que ha acontecido en el corazón del hombre, que ha sido un gran drama, a esa herida le llamamos pecado original, pero además es que el pecado original químicamente puro no existe, está ligado a todos nuestros pecados personales, ¿no? O sea que ese pecado original se suma a la distorsión que se ha generado en nosotros, pues por ese haber vivido de espaldas a la dignidad del Hijo de Dios y por todas las esclavitudes que se han generado en nosotros, las esclavitudes, pues por no haber vivido conforme a la libertad de los hijos de Dios y habernos arrastrados por el pecado, ¿no? Entonces Cristo ha venido a rescatar nuestra libertad esclava. Nuestra libertad está esclava, atrapada. Nunca como hoy ha habido tanta reivindicación, quiero ser libre, y nunca como hoy ha habido tantas esclavitudes, tantas adicciones. Estamos atrapadísimos, ¿no?, de montones de esclavitudes, pues por el materialismo que nos atrapa, ¿no? El materialismo, o por todo lo que supone este mundo que busca la fama, la honra y la fama a cualquier precio, o por el mundo que busca el placer, a cualquier precio, por encima de todo. Estamos atrapados, ¿no? Entonces, nuestra libertad necesita ser redimida. Esa es la tesis. Nuestra libertad necesita ser redimida y, bueno, pues el reino de Dios sufre violencia entre mi libertad esclava y mi libertad verdadera. San Agustín decía, que el otro día descubrí esta frase del día de San Agustín, que es un crack auténtico y le tengo una devoción muy grande a San Agustín, porque tiene la capacidad de decir cosas muy potentes de manera muy comunicadora, muy sencilla. Dice San Agustín, yo estoy en permanente guerra civil dentro de mí. No se puede decir mejor, no se puede decir de manera más gráfica. Yo estoy en permanente guerra civil dentro de mí. A ver, hay una batalla dentro de mí. Hay una batalla, ¿no? Esas son lo que San Ignacio de Loyola dice en las dos banderas. Hay dos banderas y tú tienes que tomar dentro de tu corazón, tienes que tomar, ¿no?, pues postura por una o por otra. La frontera entre el bien y el mal no está fuera de ti. Ahí está la frontera y yo estoy en este lado. No. La frontera entre el bien y el mal pasa por dentro de tu corazón. La trinchera la tienes dentro. La tienes dentro. La trinchera no está fuera. No, tú estás dentro de esa batalla, ¿no?, dentro de ti. Luego, ese proceso de liberación tiene muchos momentos en los que, fijaros, para liberarnos de una libertad esclava, se sufre. Por ejemplo, pues alguien que está, vamos a poner un ejemplo que lo entendamos todo el mundo, ¿no? Alguien que está atrapado por el alcohol o por las drogas, cuando le quieres liberar de su esclavitud, sufre pues porque le parece que le quieres, lo percibe como que le estás agrediendo, que le estás quitando algo que a él le da vida, y no es verdad. Pero la liberación también es dolorosa, ¿no?, por los apegos que se han generado en nosotros, ¿no?, porque supone un morir al hombre viejo para que nazca el hombre nuevo, ¿no? Supone una gran batalla. Si uno se acerca al Evangelio, ve que el Evangelio está
lleno de referencias, aquí hay una batalla dentro de nosotros. El que quiera venirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. El Evangelio no oculta esta batalla, más bien la pone claramente a nuestra consideración. Porque la libertad supone haber vencido, supone haber vencido en esa batalla, es ser libre del mundo, ser libre de mí mismo, ser libre del maligno. Y no hay libertad sin batalla, no hay libertad sin batalla. Negarse a sí mismo, ese negarse a sí mismo, a eso se le llama abnegación. Por eso os he dicho que quería hablar sobre la necesidad de la abnegación para la liberación. Negarse a sí mismo, abnegarse, llevar la cruz. El que no pierda su vida, el que pierda su vida por mí la encontrará. Bueno, y hay que decir que este es un camino que está dirigido a todos los cristianos. A todos los cristianos. Dicen, no, es que esto usted, pues igual en el seminario, pues esas cosas son propias de seminaristas, ¿no? O son propias de monjas de clausura. A ver, no. En el Evangelio yo no veo que en ningún sitio diga Jesucristo, a ver, saliros ahora los que no sois apóstoles, ¿no? Que se queden solo los apóstoles. No, Jesucristo habló el mismo mensaje a todo el mundo, y la verdad es que cuando uno predica el Evangelio te das cuenta de que sirve para un alma contemplativa, para una clarisa, y sirve para un matrimonio, y sirve para un joven que lucha en medio de las esclavitudes de este mundo, ¿no? Bueno, esta es la afirmación de partida, por lo tanto, la importancia de la abnegación para la liberación. Porque, y este es el punto al que yo quería acceder como tesis, la abnegación cristiana en realidad no niega, sino que afirma. Niega solo lo que en realidad no existe. Porque detrás del no a hay un sí a. Detrás del no a las drogas o detrás del no a lo que fuere hay una afirmación de un sí, ¿no? La abnegación en el fondo es una afirmación. El mundo te promete libertad y te esclaviza. Y Jesucristo te dice, abraza la cruz y te libera. Esa es la paradoja. Este mundo te ofrece algo que es te va a dar justamente lo contrario. Te ofrece libertad y en el fondo te genera esclavitud. Jesucristo te dice, abraza la cruz, coge el camino de la abnegación, de la puerta estrecha, entra por la puerta estrecha y te da la libertad. Pero hasta llegar a captar eso, ¿sabes? Hasta llegar a captar eso, pues supone ver mi vida desde los ojos de Jesucristo. ¿Esto cómo se puede hacer? Pues obviamente esto solamente hay un camino para hacerlo, que no es un voluntarismo, porque hacer este camino por voluntarismo, vamos, es que no somos prusianos, y dudo mucho que los prusianos, por mucho que tengan esa fama, nadie tiene, ¿no?, una voluntad tan fuerte, que sería soberbia, ¿no?, si alguien confiase plenamente en su voluntad para llevar adelante esta batalla. Solamente el amor es capaz de purificarnos de esta manera. Solamente cuando, en la medida en que uno en la vida espiritual va descubriendo el amor, ve que ese amor es el que le hace fácil la abnegación, fácil el sacrificio, fácil el desprendimiento. Por ejemplo, tenemos ahí en Mateo 13:44, ¿no?, el ejemplo de aquel hombre que descubrió una perla, un tesoro escondido. Entonces dejó escondidito, vendió todo lo que tenía, y fue y compró el tesoro. Alguno diría, pero jolín, perfecto, que ha vendido todo lo que tenía, es que menudo esfuerzo, menudo sacrificio ha hecho, ¿no? Y él diría, pero hombre, pues si ha sido el chollo de mi vida, pero si yo jamás he hecho una operación más rentable en mi vida. Pero el que no ha descubierto el amor solamente ve la renuncia. El que ha descubierto el amor no ve la renuncia le parece que, por Dios, y esto se puede aplicar, esa parábola del Evangelio se puede aplicar a cualquier cosa. El que ha descubierto el don de la Eucaristía no ve, para él no existe sacrificio para ir a la Eucaristía.
sacrificio para ir a la Eucaristía, pero por el amor de Dios. El que no ha descubierto el don de la Eucaristía, todos son pegas. Le viene mal, es que fíjate tú, está continuamente buscando pues excusas para decir, es que hoy no puedo, hoy no sé qué. La gran clave pues es la del amor. Solamente el amor es capaz de llevar a cabo ese proceso de la abnegación a la liberación. Bien, vamos a describir pues este camino, ¿no? San Pablo dice que ha llegado el tiempo de que nuestro corazón sea libre. Hermanos, el tiempo es inminente, ¿eh? El que posea como si no poseyese, el que tenga como si no tuviese, ¿no? Ahora que estoy aquí entre matrimonios, que no se diga que en una ocasión me vino una mujer y me dice, he descubierto que mi marido tiene una espiritualidad muy paulina. Le digo, sí, muy paulina. ¿Y por qué me dices eso? Es que pone en práctica muy bien eso de que el que tenga mujer, que la tenga como si no la tuviese, ¿eh? ¿Qué dice San Pablo? Entonces dice, es que tiene una espiritualidad muy paulina. Dice, bueno, eso es otro tema, ¿eh? Eso es otro tema. El pobre San Pablo ahí se le... Pero esa expresión de San Pablo, hermanos, que ha llegado el momento de vivir con un corazón libre, poseer como si no se poseyese, tener como si no se tuviese, ¿no? O sea, es decir, vivir con un corazón libre, amar sin apegarnos, vamos. Amar sin apegarte. Porque es que hay una diferencia esencial entre una cosa y otra, ¿no? Y eso supone, esto es lo que San Juan de la Cruz describe en su itinerario, cómo amar sin apegarse, sin apegarse, haciendo que los bienes materiales, el placer de la vida, el prestigio, la fama, no sean objeto de apego para nosotros, ¿no? Sino que vivamos con libertad. Entonces, eso supone poseer las cosas, afectos, ideas, voluntades sin apego, sino en la libertad de que todo esté ordenado a la verdad y a la caridad. Bueno, y esto suena muy bonito, pero dice, habrá que poner la letra pequeña, porque como no le pongas la letra pequeña, esto se puede quedar en una afirmación hermosa. Y es San Juan de la Cruz en el que en la subida al Monte Carmelo le pone la letra pequeña a esto. ¿Cómo se la pone? Él habla, es el proceso de abnegación hacia la liberación. Lo divide en 4 partes. La liberación activa del sentido, la liberación activa del espíritu, la liberación pasiva del sentido y la liberación pasiva del espíritu. No os asustéis, que las cosas son bastante más sencillas de lo que puede parecer así dicho así, que esto suena muy teórico. Y voy a describirlo. Primero, la liberación activa del sentido. Nosotros tenemos sentidos. Ver, tocar, oír, todos los sentidos corporales, ¿no? Que están llamados a sujetarse a la razón. Una manera de liberarte es que tus sentidos se sujeten a la razón. No que que estés arrastrado por tus gustos y por tus repugnancias sensibles. Claro. Pues enseguida el niño que crece, enseguida empezará a decir, no me gusta, no quiero. Pues vale, pues vas a ser tú. Pues como tú en esa batalla tuya, pues el gusto sea tu criterio último, vas a ver tú como tu liberación, ese proceso de liberación, no lo vas a realizar. Vas a estar esclavo en cada momento de tu apetencia. Eso que veo es lo que quiero. Lo que veo es lo que me entra por el ojo, es lo que quiero. Es decir, los sentidos, dice San Juan de la Cruz, tienen que estar sujetos a la razón. De lo contrario, es una razón que está esclavizada a lo que me apetece en cada momento, ¿no? El que no está libre de la esclavitud de los sentidos no está capacitado para la caridad. Alguien que es incapaz de superar su repugnancia sensible, es que esto me echa para atrás, es que esta persona siento pues fobia hacia ella, pero hombre, sentirás fobia, pero tú no te puedes dejar llevar por esa fobia, tienes que vencer a ella, ¿no? Y fijaros, sin embargo,
que a veces, no sé si recordáis la película del Club de los Poetas Muertos, que yo cuando vi aquella película hace ya muchos años, me acuerdo que la vi jovencito, dije, madre mía, la que nos viene aquí. Porque en aquella película había como una exaltación a dejarte llevar por tus apetencias y tus sentidos, ¿no? Eso era una pedagogía que la que el profesor decía, venga, tú déjate llevar, ¿no? Sácate, bueno, pues ponte encima de la mesa y si te apetece aquí hacer el tonto. O sea, era como una exaltación era un carpe diem entendido como que mis sentidos y mi primer impulso sea el bueno. Pero el primer impulso, eso de que el primer impulso que tengo sea el bueno, eso es mucho suponer. Es más, hay muchos primeros impulsos que son los que hay que corregir. Entonces, San Juan de la Cruz, lleno de sabiduría, él dice, ¿no? No se puede amar al prójimo si yo estoy esclavizado por simpatías y antipatías. Si yo estoy totalmente atrapado por filias y fobias, este me cae bien, y como me cae bien, le consiento lo que no tengo que consentirle. Y tengo una fobia hacia y como tengo una fobia, pues entonces no le trago ninguna, ¿no? Dice San Juan de la Cruz, a veces esos apegos pueden parecer pequeñas cosas. Qué tontería, pues tampoco es para tanto, ¿no? Que este tiene una manía, que este tiene unos apegos con las cosas que compra. Es que si no tiene su perfume de no sé qué, no sé qué, tiene una manía. La manía tiene que ser que para comer tiene que ser así, si no, no come. O sea, estamos llenos de tonterías de esas, ¿no? Y dice San Juan de la Cruz, mira, parecerán tonterías, pero pon este ejemplo. Imagínate un ave que está atada por una gran cadena a una roca. Claro, imposible volar. Dice, imagínate un ave que está atada por un hilito a una roca. Hombre, en teoría el hilo se puede romper más fácil que la roca, pero mientras que no lo rompas, no vuela igual. O sea, igual, se queda sin volar, sea con cadena o sea con hilo. Y San Juan de la Cruz pone ese ejemplo para decir que, ojo, los pequeños apegos, las pequeñas tonterías, cuestiones tal, en el fondo te impiden volar. Porque no te has tomado en serio la abnegación a tus apegos. Y los apegos pueden ser algunos materiales, Ay, es que esta ropa es con la que me siento tal, si me cambia la ropa me pongo nervioso. Yo qué sé, cositas de esas, ¿no? Pero pueden ser con personas, pueden ser con planes. Tengo un plan para este fin de semana, me cambian el plan y es que me pongo nervioso, porque yo tengo que tener todo ordenadito, tengo un orden, como me cambian el orden, se me cambia el estado de ánimo y se me cambia, pero hombre, pues ¿qué más dará, no? ¿Qué más dará que se cambie el orden de las cosas? Pero son apegos. A veces puede ser más perjudicial para el alma un pecado venial asumido y habitual que un pecado más grave, pero que si ha sido puntual no ha llegado a generar un hábito. Pero puede haber hilos más pequeños que han creado un hábito y son una manía y te tienen atrapado. Por lo tanto, dice San Juan de la Cruz, hay que tener disposición de abnegación de los gustos sensibles para que sean para mayor gloria de Dios. Yo recuerdo con mucho agradecimiento a nuestro padre que cuando teníamos, pues sacaban ahí un plato combinado para comer y él decía, un momentito, tú no te pongas a comer primero las aceitunas o lo que más te gusta. Tú primero te comes lo que menos te gusta y dejas para lo último lo que más te gusta. Y claro, pues entendías la lógica y aprendías a hacerlo y en el fondo aprendías a superar el criterio de tu gusto, ¿no? Y ponías la razón educaba a tu gusto y no viceversa. Y eso es liberador. Eso forma parte de la abnegación que te lleva a ser libre. Bueno, os decía que San Juan de la Cruz lo describe en 4 partes, ¿no? La primera es abnegación activa del sentido. Luego viene, en segundo lugar, la abnegación activa del espíritu. Si los sentidos tienen que ajustarse a la razón y la voluntad tienen que ajustarse a la fe. Tienen que ajustarse a la fe. Vivir según la fe permite ver las cosas desde el punto de vista de Dios, ¿no?
Cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, tú piensas como los hombres, no piensas como Dios, le está dando un tirón de orejas bien potente, porque es que tú estás viendo esto, estás viendo la cruz sin ojos de fe, y tienes que verlo con ojos de fe, ¿no? Por lo tanto, tiene que haber una visión de fe, de esperanza y de caridad, para ir transformando nuestra manera de pensar y de razonar en este mundo, ¿no? Esta liberación del espíritu, distinguiríamos, primero, liberación del entendimiento por la fe. Dice Romanos 1,17, el justo vivirá por la fe. Bueno, entender que las cosas son lo que son para Dios, no son lo que son para mí, las cosas son lo que son para Dios. Yo he vivido un disgusto, algo me ha salido fatal. Bueno, vamos a ver qué quiere Dios de esto. Vamos a ver qué quiere Dios de esto. Se me han truncado los planes. Vamos a ver qué quiere Dios de esto, porque las cosas son lo que son para Dios. Algo querrá Dios, ¿no? Vamos a descubrirlo. Luego, está claro que este proceso de abnegación hacia la liberación es que mis criterios se vean transformados desde los de Cristo, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué me baso para tener una determinada posición intelectual en un tema? Por ejemplo, el hecho de que yo tengo igual sensibilidades políticas que igual pueden conjugar o no conjugar con la doctrina social de la Iglesia. Entonces, a ver, en mí, por ejemplo, lo político ¿qué es? Lo sustantivo y lo cristiano es un poco una pátina así, un poco, o es al revés. O para mí la doctrina cristiana es la que configura mi pensamiento y luego hay legítimamente sensibilidades políticas. Pero a veces ocurre al revés, que hay personas que están configuradas por su ideología política y para ellos el cristianismo es, pero no son libres, nunca cambiarán de voto, nunca serán capaces de criticar, porque están configuradas en su pensamiento por una ideología, pero el Evangelio no ha llegado a transformarles profundamente. Y como pongo el caso de la política, otras muchas cosas. Es decir, yo mi forma de pensar la tengo que configurar desde la de Cristo, desde la fe. Liberación también, fijaros, he dicho, estamos hablando de la liberación activa del espíritu, ¿no? Liberación también de la memoria por la esperanza, dice San Juan de la Cruz. Hay que liberar nuestra memoria de tantos recuerdos que nos machaca y nos tienen absolutamente hechos polvo. Dale que te pego, ¿sabes? Ahí volviendo a mis pensamientos, aquello que ocurrió. Hay que liberar la memoria por la esperanza. Es la esperanza la que viene a sanar nuestra memoria, ya que a menudo la memoria nos esclaviza con recuerdos del pasado e imaginaciones del futuro. Síntomas: no me lo puedo quitar de la cabeza. No soy capaz de ocuparme sin agobiarme. Todo ello tiene que ser liberado por una esperanza que me da paz. Dice el Salmo: en paz me acuesto y enseguida me duermo, dice. Porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. Menudo salmo ese, ¿eh? Salmo 4. En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir tranquilo. A ver, porque tú has aprendido a liberar tu memoria por la esperanza, por la confianza, podríamos decir también. La confianza. Decía don José Delicado Baeza, que fue arzobispo de Valladolid, yo fui obispo de Palencia, en primer lugar, ¿no? Y don José Delicado Baeza decía él que cuando iba a la cama se quitaba el solideo y lo dejaba allí en la mesilla y decía: don José, hasta mañana, que Pepe se va a dormir. Decía, ¿no? A ver, en plan broma, pero es algo muy potente, el decir, a ver, yo mi memoria, mis preocupaciones, mis agobios, o sea, soy capaz de sanarlos por la esperanza. Tengo esperanza en Dios. Y es mi esperanza en Dios la que sana eso. Si no, estoy atrapado.
estoy atrapado. Tú necesitas liberar, es la liberación activa del... Es que libérate. Alguien en plan broma decía, ¿no? A ver, Dios existe y no eres tú, relájate. A ver, que Dios existe y no eres tú. O sea, que son dos noticias buenas, Dios existe y no eres tú. Relájate, o sea, hace un acto de abandono por la esperanza y la confianza. Eso es liberación. Eso es liberación, claro. Aprender a hacer silencio en nuestro interior para escuchar a Dios, dice Mateo 6:31, y no os preocupéis del mañana. Madre mía. Se dice eso fácil, Dice, y no os preocupéis del mañana, que cada día tiene su afán. Venga, esto no toca. A ver, esa historia no toca. Ahora no toca. Ya está, ya tocará. Cuando toque, la abordaremos, pero ahora no toca, ¿no? Entonces, esta liberación es muy importante, ¿no? Que nosotros, claro, es coger la memoria como si fuese una esponja de agua sucia y uno la estruja y pues para que todos esos pensamientos obsesivos que tenemos, obsesivos, machacones, salgan fuera. Pero la esponja vacía no puede estar, O sea, la memoria vacía no puede estar. Necesitamos también llenarla para que podamos no estar obsesionados por muchos recuerdos, llenarlas de todas las obras buenas que Dios ha hecho en nuestra vida. Hacer memoria de tantas cosas buenas. Si no, la memoria, ¿sabes? Porque tú reprimas tus recuerdos, eso no funciona, La única manera es de que la memoria esté llena de todas las obras buenas que Dios ha hecho en tu vida y todas las obras de la salvación. Y que tú las traigas, te goces, ¿no? A mí, por ejemplo, me ayuda mucho pues el recordar cosas de la infancia de nuestros padres, ¿no? No sé, eso me ayuda mucho a que mi memoria no me esté atrapado por malos rollos, ¿sabes? Oye, mira, estar yo dándole vueltas a malas historias, ¿no? Y esto ayuda mucho. Que hay personas que tienen un problema tremendo pues en perdonar. Y puede ser también pues porque tengan esa obsesión con sus pensamientos del pasado, ¿sabes? Y decir, necesitamos tener a ver cómo digo esto, ¿no? Necesitamos tener una providencial mala memoria, ¿sabes? Una providencial mala memoria para decir, a ver, que no me acuerdo. Y Dios te da esa providencial mala memoria, Dios te la da. Dios te la da. Como también a veces a los sacerdotes cuando confesamos, a uno dirá, los sacerdotes se acuerdan de todos los pecados que han escuchado con una persona. No, Dios te da una providencial mala memoria para olvidarte. Te da una providencial mala memoria, pues ya está, pues no te acuerdas de las cosas. Yo creo que Dios sabe hacer eso también con, pues algo por el estilo, pero no con los pecados de los demás, sino con los de uno mismo, porque puede ser más difícil también con los de uno mismo. Una providencial mala memoria. O sea, yo mi vida, mi pasado, lo arrojo a la misericordia de Dios, ¿no? El futuro lo confío a la providencia y solo me quedo con el momento presente para vivirlo en intensidad de amor. Eso es la purificación de nuestra memoria por la esperanza. Y al mismo tiempo, liberación del entendimiento por la fe, liberación de la memoria por la esperanza, liberación de la voluntad por la caridad. Que dice el Señor, Mateo 6:21, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Y entonces, a la hora de decir, ¿dónde está mi corazón? ¿Dónde está mi corazón? ¿Qué es lo que verdaderamente amo? ¿Qué es lo que verdaderamente amo? Porque eso es lo importante. Algunos dicen, eres lo que sientes, eres lo que comes. Eres lo que amas. Eso es lo que es lo verdaderamente cierto. Eres lo que amas y lo que haces. Eso es lo verdaderamente cierto, ¿no? Entonces, San Juan de la Cruz tiene un método para examinar esto. Y el método para examinar qué es lo que verdaderamente amo, pero no en teoría, sino de verdad, porque a veces somos un poquito en teoría, ¿no? En teoría, no, de verdad, en la práctica. ¿Dónde está tu corazón? Entonces, San Juan de la Cruz propone un método que son examinar las 4 pasiones. Y son gozo, esperanza, dolor y temor. ¿En qué te gozas? ¿Cuáles son tus gozos?
¿Y cuáles son tus dolores? ¿Qué cosas te hacen sufrir? ¿Cuáles son tus esperanzas? ¿Y cuáles son tus temores? Dice, con esas 4 cosas puedes hacer un retrato bastante exacto de dónde tienes tu corazón. Porque claro, igual uno resulta que coge y dice, es que yo, el temor que tengo, pues es a que baje la bolsa, ¿me explico? Estoy asustadito porque con esto de la guerra metí yo allí no sé qué acciones en una empresa, pensábamos que las cosas iban bien, de repente sale la guerra esta y estoy muertito de miedo, ¿entiendes? Porque a ver si ahora resulta que la he piciado, y estoy... ¿Qué temes? Pues que la bolsa baje. Bueno, pues eso es un buen retrato, ¿verdad? A ver, es un buen retrato. Tu corazón posiblemente, o sea, ¿qué es lo que amas? Pues amas el dinero. ¿Con qué te gozas? ¿Cuáles son tus alegrías? Pues igual son vanidades. Ay, qué bien me ha quedado esto, ¿no? Qué bien me ha quedado lo otro. Pues mira, pues me han invitado a esto, no me han invitado. Ahí tengo un disgusto porque me han invitado. Ay, que contento estoy porque me han invitado. A ver, que eso te retrata, ¿no? Te retrata. O sea que hacer ese análisis de los 4, ¿no? De las 4 pasiones. ¿Cuáles son mis gozos? ¿Cuáles son mis tristezas, ¿no? ¿Cuáles son mis esperanzas y mis temores? Son un buen retrato que San Juan de la Cruz dice, hay que tomarse en serio, ponerse delante del Señor y decir, a ver, yo me gozo y me alegro por lo que verdaderamente merece la pena. O mis gozos y mis alegrías tienen que ser las del corazón de Jesús. ¿O qué alegría me he llevado? Pues que me he enterado que una persona ha habido una conversión, ¿no? Pues que una persona que se ha acercado al Señor y tengo una alegría tremenda por esa conversión. Hombre, eso pinta de otra manera, claro. Una persona que se lleva un alegrón por eso, su corazón está en otro sitio. Con perdón de los futboleros, que yo suelo decir, ¿no? En una ocasión, cuando estaba en San Sebastián, subí allí en la Real a primera y tal, y me vinieron los del Diario Vasco y me dicen, ¿es usted realista? Les dije, sí, yo soy un realista, pero poco practicante, les dije. Entonces dije, soy poco practicante. Entonces, con perdón de los futboleros, claro, también hacer de la alegría de mi vida pues un triunfo futbolístico, pues no sé qué decirte. Hijo, no sé, habrá cosas más importantes en la vida, ¿no? Entonces, cada uno tiene que tomarse el pulso y decir, a ver, ¿yo qué amo? ¿Dónde está mi corazón? Es muy potente, ¿no?, esta liberación activa del espíritu, porque la liberación activa del espíritu es que mi pensamiento se configure desde la fe en Cristo, que mi memoria, mis recuerdos se configuren desde la esperanza y que mis amores se configuren desde el amor en Dios, el amor recto en Dios. El amor recto que yo sufro y me alegro y tengo esperanzas y tengo temores que son conformes al querer en Cristo, al querer desde el corazón de Cristo, ¿no? Bueno, pero no os asustéis, porque esto ya lo estáis haciendo que no os deis cuenta, O sea, es decir, no quiere decir que hasta que uno no ha conocido a San Juan de la Cruz de esto no tengo hecho nada. No, algo claro que, a ver, esto no os penséis que uno que sea la primera vez que lo escucha dice, madre mía, pues todo esto a ver, todo esto lo hemos ido haciendo, seamos o no conscientes de ellos de alguna manera. Pero viene bien también una exposición ordenada, viene muy bien porque también nos puede hacer caer en cuenta de que hay determinados aspectos a los que yo no les he dado suficiente importancia, ¿no? Hemos dicho liberación activa del sentido, liberación activa del espíritu. Ahora vamos a la liberación pasiva del sentido. Hasta ahora, cuando hablamos de la liberación activa, predomina el ejercicio de las virtudes en este itinerario de la abnegación hacia la liberación. Pero a partir de ahora, cuando hablamos de liberación pasiva, ya predomina la acción del Espíritu Santo a través de sus dones. Es un pasar de movernos con el auxilio de la gracia a ser movidos por Dios mismo. Podríamos decir que es la vida mística. Alguno dirá, pero nosotros ahí no estamos, ¿no? A ver, yo estoy convencido de que muchas veces estamos siendo asistidos por los dones del Espíritu Santo más allá que por nuestras virtudes, estoy convencido. Si no fuese porque hay algo de mística en nuestra vida, no estaríamos aquí.
¿eh? O sea, la mística y la estética, no creáis que tienen una frontera de yo. Claro que nosotros estamos muy en primero de primaria, claro que es verdad, ¿eh? Estamos en primero de primaria, pero al mismo tiempo también estamos siendo asistidos por los dones del Espíritu Santo, ¿no? Hay muchas miserias no superables solamente por la ascética, ¿eh? por esa lucha nuestra, ¿no? Por el ejercicio de las virtudes. Por ejemplo, tenemos orgullo, tenemos pereza, tenemos tal. Hay veces que para superar determinados defectos tiene que venir un golpe de la gracia de esos tumbativos, de esos que te tiran del caballo, ¿sabes? Y de repente lo que no habías sido capaz tú de superar en tu pereza, en tu vida, al día siguiente empiezas a hacerlo. ¿Pero qué ha sido esto? Me he tirado 20 años luchando con mi pereza sin ningún fruto, y de repente un día tuve un don de Dios en una oración ante el Santísimo Sacramento, y de repente me fue fácil lo que antes me era imposible. ¿Y eso qué ha sido? Pues esto, o sea, que los dones del Espíritu Santo existen y son capaces de ir más allá que lo que nuestra voluntad está labrando, ¿no? Esta liberación pasiva del sentido suele darse a través de la oración. Pero, ojo, la oración no siempre es gozosa, ¿eh? No siempre es, hay que sentido unos flujos, ¿no? Un momento, la oración muchas veces es una gran prueba. A veces Dios se esconde y uno se queda sin discurso. Y entonces en ese momento lo que te apetece es dejar de hacer oración, claro, porque si me quedo seco y no tengo discurso, cojo y me largo de aquí. Y el Señor te dice, quieto, parado, aguanta ahí. Si hace falta aburrirse, abúrrete, ¿eh? Abúrrete, pero déjate que Dios te purifique en esa soledad, en ese momento de oración. No reduzcas tu oración a cuando yo me siento bien delante de Dios. Esos momentos de sequedad, de soledad, forman parte de esta liberación pasiva del sentido, en el que uno tiene que aprender a ponerse delante de Dios y dejar que Dios te purifique. Y si me siento mal, aguanta mecha. El justo vivirá de la fe, no del sentimiento de la fe, porque a veces buscamos el sentimiento de la fe. No. Repito, el justo vivirá de la fe. Sé, Señor, que estás ahí, aunque no lo siento ni lo percibo y estoy con ganas de largarme, pero sé que estás aquí. A ver, eso te purifica. Eso es, de alguna manera, va autentificando, ¿no? Va autentificando tu vida. También esta liberación pasiva del sentido suele llevarse a efecto a veces a través de contrariedades en nuestra vida. Por ejemplo, enfermedades, depresiones, desengaños, tribulaciones, que uno, en vez de pegarse el rebote del 15, ¿sabes?, pues coge y dice, lo acepto, lo ofrezco, lo acepto, lo abrazo, lo ofrezco. Y entonces eso es una gran purificación pasiva del sentido. La purificación activa eras tú el que llevabas la batuta. Ahora el que lleva la batuta es Dios. Y te dice, pues mira, ahora va a ser... Es lo que le dice Jesús a Pedro. Pedro, cuando eras joven, tú te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, otro te ciñerá y te llevará a donde no quieras. Ven y sígueme. Por ejemplo, estoy convencido que muchos de nuestros ancianos, habiendo asumido en su vida que ahora tengan que estar en una residencia, están en la liberación pasiva del sentido. Estoy convencido de eso. Porque ellos dicen, bueno, pues lo acepto, estoy aquí. Y no me reboto, y no estoy diciendo, pero hombre, no sé, no podíamos haber hecho las cosas de otra manera. Pues no, lo asumo, lo acepto. Y la aceptación de ese momento, sin duda, será para ellos una cumbre en su vida espiritual. Hoy, por ejemplo, hemos enterrado, ¿no?, a un sacerdote que los últimos años han sido años de purificación en sus enfermedades. Ya les ha tenido unas cuantas y bastante gordas. O sea, hay una liberación pasiva del sentido en el que Dios te va purificando, ¿no? Se produce una gran crisis en la que se sufre, pero cuando uno es fiel sale purificado
de esas crisis, sale purificado y está perfectamente preparado pues para la iluminación y la unión con Dios, ¿sabes? Yo solo quiero lo que Dios quiera. Y cuando uno sale diciendo eso, ¿sabes? Pues ¿qué quieres que te diga? Esa, pues, se acerca a la cumbre de la vida espiritual. El consejo clave en esta fase es tener paciencia y sujetarse a Dios por la cruz. Y por último, liberación pasiva del espíritu. Que dice San Juan de la Cruz, ¿no? Que es el momento de la deificación del alma. Él pone un ejemplo aquí, pone un ejemplo del madero, el madero que tú echas al fuego, y si el madero no está todavía seco, el madero, primero por sus dos costados sale toda la savia, y incluso hasta mete ruido, suele chispar, porque esa savia, por el fuego, obviamente, tiene que ser extraída, ¿no? Pero dice pero cuando llega el momento en que ese madero se seca, se convierte en brasa y se confunde con el fuego. Y entonces es cuando San Juan de la Cruz ahí escribe esa poesía: oh llama de amor viva, que tiernamente hieres en lo más profundo, ¿no?, de mi vida. Es decir, que llega un momento en el que cuando uno en su vida se ha purificado, pues la llama es una llama de amor. Lo que era de purificación, ¿sabes?, se convierte en una llama de amor, se convierte en una llama de amor. Es cuando uno puede decir: es Cristo quien vive en mí. Es cuando se ha producido la plena abnegación de la persona. Es cuando se produce lo que se llama el matrimonio espiritual, la esponsalidad del alma con Dios. El matrimonio espiritual. Claro, esta etapa la alcanzan pocas personas, sí, por desgracia, ¿no? Pero quizás en el designio de Dios deberíamos de ser muchos los que las alcanzásemos, ¿no? Y nos quedamos por el camino. En cualquier caso, viene muy bien conocerlo para purificar esa falsa concepción según la cual el cristianismo persigue una perfección ética que sería como alcanzable por mis solas fuerzas humanas. Eso es puro pelagianismo, ¿sabes? Eso es puro pelagianismo. Dios completa ese itinerario hacia la santidad, ¿no? El que comenzó en nosotros la obra buena la llevará a término. No hay dos itinerarios iguales, como os podéis imaginar, cada uno. Por eso también los que son acompañantes espirituales es importante que tengan también la capacidad de ver cada uno por cómo está siendo conducido para ayudarle a cada uno a llegar a la meta, ¿no? Pero es así, ¿eh? Y luego os voy a dar una buena noticia. Una buena noticia. A ver, existe el purgatorio, ¿eh? Es una buena noticia, ¿sabes? ¿Por qué? Porque fíjate, San Juan de la Cruz habla del purgatorio justamente en el último grado de esa purificación pasiva del espíritu. ¿Por qué? Porque es que el amor de Dios complete la purificación que nosotros no hemos llegado a hacer en esta vida. Fíjate que nosotros lo del purgatorio lo vemos como una especie de infierno en pequeño. Pues no es así. El purgatorio es un estado de esperanza, de plena esperanza, de que Dios va a coronar la purificación de nuestra vida. El purgatorio no es un infierno con fecha de caducidad, no es verdad. Es un lugar de purificación para completar esa tarea, ese camino hacia la santidad. ¿Sabéis? Entonces creo que, y termino como he comenzado, ¿no?, abnegación y liberación. Estamos llamados a vivir en la libertad de los hijos de Dios, que eso es el cielo. El cielo es vivir la libertad de los hijos de Dios, ¿no? Pero es verdad que, bueno, que es muy importante tomarse en serio el itinerario, señores, el itinerario, el itinerario en el que todos y cada uno de nosotros tenemos que purificar nuestros sentidos. Hay tantas personas que están esclavizadas a sus sentidos, a lo que me apetece, lo que mis ganas, es que claro, eso acontece, hay tantas personas que no saben distinguir su apetencia de su voluntad, montones. ¿Qué diferencia hay entre quiero y me apetece? Lo mismo, ¿no? No, pues no es lo mismo. Pero claro, pero no sabes distinguirlo, ¿eh? Entonces es la tarea de la liberación. Sin esta tarea de la abnegación para poder ser libres no se puede ser feliz, no se puede ser feliz. Estamos llenos de esclavitudes, ¿no?
la negación de los sentidos, la negación del entendimiento, de mi memoria, de mi voluntad, ¿no? De gozarme, de alegrarme y en lo que alegra el corazón de Cristo, ¿no? De abrazar también las cruces de esta vida como un lugar de purificación, de la sequedad en la oración, los momentos de desierto, las noches oscuras del espíritu, que son noches oscuras en las que, claro, hay noches oscuras en las que muchas personas alcanzan su cumbre espiritual, si saben abrazarlas. Las noches oscuras en las que no salgo corriendo, sino que permanezco en fidelidad, ¿no? Y dejando que Dios complete su etapa, su camino hacia la plena liberación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.